Hola, soy Ivana Sánchez y junto con mis compañeros Marisol García, Mónica Cach, Darling Sarabia, Mario Gamboa, formamos el equipo número 7 en la materia de Teoría y Metodologías de la Ciencia de la Educación. En el lado 7 donde les vamos a hablar sobre las formas de expresión del conocimiento científico. ¿Por qué? Les explico. El conocimiento científico es un saber crítico, siempre fundamentático. También es metódico, es verificable, es ordenado, es objetivo y también comunicable por medio del lenguaje científico, obviamente. Se conoce como un método racional, provisorio y que explica y predice hechos por medio de leyes. Ahora les voy a hablar del método científico, el cual es una metodología para obtener nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente a la ciencia y consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y la formulación de análisis, así como la modificación de hipótesis. Algunos tipos de técnica o metodologías utilizadas son la deducción, la inducción, la aducción y la predicción, entre otras. Los pasos del método científico son una serie de actividades que se llevan a cabo para abordar una investigación científica. De manera general, representan una guía para conocer cómo fluye el proceso de la adquisición del conocimiento científico. Estos pasos son observación, reconocimiento del problema, hipótesis, predicciones, experimentación, análisis de los resultados y, finalmente, la comunicación de los hallazgos. A continuación, mis compañeros les mostrarán más a detalle las diferentes formas para expresar el conocimiento científico. Hola, mi nombre es Mónica y les voy a hablar acerca de las formas de expresión del conocimiento científico. Existen 8 formas de expresión del conocimiento científico u 8 pasos para llegar al conocimiento científico. El primer paso nos habla sobre teorías, que nos dice que toda ciencia está formada esencialmente por teorías. La teoría es una respuesta y proyección de una praxis en un contexto y en una circunstancia histórica bien determinada. Como segundo punto tenemos los hechos. Nos dice que no existe ciencia sin hechos. Los hechos son la materia prima de las ciencias, pero estos no explican los fenómenos actuales. Como tercer punto tenemos la clasificación y la generalización, que son los datos y los hechos aislados, pero estos no bastan para el conocimiento científico. Es necesario una categorización mediante el cual se agrupan en conjuntos y subconjuntos de acuerdo con ciertas similitudes. En cuarto punto tenemos las reglas y los principios, que constituyen los fundamentos del razonamiento o discurso científico. En quinto punto tenemos los supuestos y los postulados. Se dice que los supuestos son enunciados considerando como verdadero aun cuando no se haya demostrado si lo es o no. Por su parte, los postulados son proposiciones cuya verdad se admite sin pruebas ni fundamentos. Como sexto punto tenemos las leyes, el cual nos dice que son enunciados universales que afirman una conexión esencial o una conjunción constante, simple o estadística entre ciertos fenómenos, situaciones, propiedades o cosas científicamente comprobada a través de la investigación sistemática. Como cierto paso tenemos la tipología, que es la construcción de tipos que es utilizada como sistema de clasificación, simplificación y reducción de datos. Weber los llamaba tipos ideales. Como octavo punto tenemos los modelos, el cual nos dice que es la cantidad que sirve de medida o tipo de comparación en determinados cálculos. El término significa una representación o construcción simplificada de una serie de fenómenos. Existen diversas clases de observación en la investigación. Dos de estas es la observación científica, que es la que significa que un objeto es claro, definido y preciso. Es decir, el investigador sabe lo que es, observa y para qué quiere hacerlo. Mientras que la observación no científica significa observar sin intención, sin objetivo definido y por lo tanto sin preparación previa. Entre las diferentes modalidades de observación científica existen la directa e indirecta, participante no participante, estructurada no estructurada, de campo o de laboratorio y de forma individual y de equipo. Entre las principales está la directa, que es cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar, mientras que la indirecta, en este caso el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observado a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona. Tal cosa ocurre cuando nos valemos de libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por las personas que antes observaron lo mismo que nosotros. La observación partícipe
es aquella en la cual se recoge información desde afuera sin intervenir sin nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado, mientras que la observación participante es cuando para obtener los datos del investigador se incluye en el grupo de hecho o fenómeno observado para conseguir la información desde adentro. En el caso de la observación participante es una de las técnicas privilegiadas de la investigación cualitativa. En este tipo de observación, el contexto de la participación propia del investigador no encubierta y no estructurada. En cuanto a la estructurada y no estructurada, la observación llamada simple o libre es la que se realiza sin ayuda de los elementos técnicos especiales, mientras que la observación estructurada es cuando se realiza con ayuda de elementos técnicos apropiados tales como fichas, cuadros, tablas, etc., por la cual se denomina la observación sistemática. Experimentación para el conocimiento científico. La experimentación es un método de investigación científico, tal vez el más reconocible en un espectro de métodos que también incluye la descripción, la comparación y el modelaje. Mientras que todos estos métodos comparten un enfoque científico común, la experimentación es única, ya que implica la manipulación de ciertos aspectos de un sistema real y la observación de los efectos de esta manipulación. Un ejemplo de esto es al querer resolver un problema de recepción telefónica celular. Cuando nos movemos y probamos la recepción en diferentes lugares a fin de poder agarrar una buena señal, estamos experimentando. En el método experimental, una condición o parámetro, generalmente referido como una variable, es conscientemente manipulado y se observa el resultado o efecto de esta manipulación sobre otras variables. A pesar de que frecuentemente es difícil o a veces imposible manipular una sola variable en un experimento, a menudo los científicos trabajan para minimizar el número de variables que están siendo manipuladas. Es clave que los científicos entiendan qué aspecto de su experimento están manipulando para que puedan determinar exactamente el impacto de la manipulación. Para limitar los resultados posibles de un procedimiento experimental, la mayoría de los científicos usan los experimentos como un sistema de controles. Los hechos son la materia prima de la ciencia. Aunque los hechos no explican los fenómenos ni es manifiesto por sí mismo, se distinguen 4 conceptos de hecho. El primero es el acontecimiento. Cualquier cosa que tiene lugar en el espacio-tiempo se considera como unidad durante un lapso breve. 2. El proceso. Esta es una secuencia ordenada de acontecimientos. Cada miembro de la secuencia toma una parte en la determinación del miembro siguiente. El número 3 es el fenómeno. Proceso tal como aparece algún sujeto humano, hecho perceptible o una cadena de ellos. El cuarto son los sistemas concretos. Estos se definen como entidades o sistemas que se distinguen como si fueran teorías. Los acontecimientos y procesos son los que ocurren entre sistemas concretos. Los hechos son a su vez una clase de objetos. Estos son todo lo que es o lo que puede ser el tema del pensamiento o de la acción. En el terreno de los fenómenos sociales no existe un procedimiento más difundido y más inconsistente que aferrarse a los pequeños hechos aislados jugando los ejemplos. Los hechos tomados en su conjunto, en su mutua correlación intrínseca, no solo son tozudos, sino absolutamente demostrativos. En cambio, los pequeños hechos tomados aisladamente y sin relación intrínseca, fragmentaria y arbitrariamente, se transforman en un juguete o en algo peor. Lenin mencionado por Walter W. en su libro. Para comprender los hechos hay que ir más allá de ellos. El proceso de conocimiento científico no se puede reducir a la recogida, descripción y clasificación de los hechos. El plagio es un acto de apropiación indebida de propiedades intelectuales, textos académicos, métodos investigativos, gráficos e ideas, así como la fabricación y falsificación de información que en la ética de las publicaciones científicas se clasifican como un tipo de mala conducta científica. Se sabe que el plagio trae consigo varias consecuencias tanto a nivel académico como profesional, que van desde pagar grandes sumas de dinero por conceptos de derecho de autor
o inclusive ir a la cárcel. El plagio es considerado como un fenómeno complejo multidimensional de variadas causas que afectan los principios éticos de las publicaciones científicas. La razón es que quiebra la credibilidad de los autores y se considera un tipo de mala conducta científica. Se sabe que existen diferentes tipos de plagio, y a continuación les mostraremos los tipos más frecuentes. El número 1 es la clonación, presentar el trabajo de otra persona como propio copiado palabra por palabra. En el número 2 está el copiado y pegado, que es incluir amplios pasajes de texto de una única fuente sin modificarlos. Después tenemos el búsqueda y reemplazo, que es cambiar palabras y expresiones clave sin alterar el contenido esencial de las fuentes. Luego está el remix, que es mezclar material parafraseado extraído de múltiples fuentes. Y por último, el reciclado, que es tomar pasajes amplios de un trabajo propio anterior sin incluir citas. Después de toda la información brindada, podemos concluir que para lograr expresar el conocimiento científico necesitamos utilizar una serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables, así como demostrar los hechos siempre por medio de investigaciones justas y éticas, evitando el plagio, citando y dando el crédito que corresponde a los respetables investigadores, dependiéndose del caso. Esperamos este video informativo haya sido de tu ayuda y utilidad, y gracias por ver.